Voy a iniciar la grabación. Bueno, entonces partimos de una necesidad y la necesidad es definir esta estructura dentro de nuestro proyecto. Teníamos una clase aprendiz, la cual tenía solamente esta información y ahora nos dicen que el aprendiz pertenece a una ficha en la relación de uno a muchos. Una ficha tiene muchos aprendices, pero a su vez nos dicen que un aprendiz puede tener muchos cursos y un curso puede tener muchos aprendices, por lo cual generamos una relación de muchos a muchos entre aprendiz y cursos, cuya relación de muchos a muchos se ve resuelta a partir de la tabla intermedia aprendiz a cursos, que es donde quedan los campos relacionales, tanto de aprendiz como de curso. Para hacer esta implementación, vuelvo y les digo, no es necesario tener la migración, pero por cuestiones de practicidad, vamos a acostumbrarnos a trabajar, entre otras cosas, lo que son las migraciones y las semillas o los seeders. Hasta el momento, pues no hemos creado ningún seeders. Ahorita vamos a crear un seeders que nos permita poblar de información la base de datos y así poder realizar pruebas de forma rápida y oportuna. En este caso, vamos a complementar la migración de aprendiz de acuerdo a lo que tenemos definido en la base de datos, que es nuestra entidad aprendiz. Entonces, teníamos una tabla que se llamaba aprendices. Vamos a volver a nuestro rumbo normal. Esta tabla aprendices va a generarse a partir de aprendiz. Aprendiz con Z y S plural con Passport. Laravel Passport. Aprendiz con Z y plural en S. Acuérdense que este es el plural que maneja Laravel para sus entidades. Entonces, prácticamente esta entidad se vuelve a regenerar o a recrear a partir de la migración. Nos sirve parte de la estructura, entonces vamos a tomar como base la estructura: ID, documento, nombre, apellido, email y celular para generar nuestra migración. ¿Dónde encontramos los diferentes tipos de datos de las migraciones? Dentro de la documentación del Laravel vamos a encontrar la parte de bases de datos. Aquí en el módulo de bases de datos vamos a ubicar el módulo de migraciones. Ahí en migraciones vamos a encontrar los diferentes tipos de datos. Por acá están en columnas. Aquí están los tipos disponibles que podemos trabajar dentro de la definición de migración para nuestro proyecto. Entonces, vamos a utilizar las más comunes. ID es una contracción de un tipo big integer, que además es un signet sin signo y que además es primary key, llave primaria, y que además es autoincremental. Entonces, ese es el comportamiento de un tipo ID. Tiene embebido todo este comportamiento. Ya tenemos ese campo definido, el timestamp. Habíamos dicho en el modelo que no lo íbamos a trabajar, timestamp false, por lo cual vamos a quitarle esa instrucción de la migración. No vamos a trabajar el timestamp, se quita. Todos los
campos se definen a través del table. El table viene siendo el esquema que nosotros creamos de esa estructura y a partir de ahí se definen los campos que vamos a trabajar. Esa definición dependerá mucho de el tipo de dato que estemos trabajando. Entonces vamos a definir el documento como un big-int. Entonces decimos que la tipología de este campo es big integer. Aquí no funciona el big-int. Y por dentro de los paréntesis definimos el nombre del campo. En este caso, documento. Adicional al documento tenemos entonces nombre, apellido e email, que son todos de tipo varchar. Si nosotros revisamos la documentación, aquí no vamos a encontrar un tipo varchar, pero sí vamos a encontrar tipos text o tipos string. Esos dos tipos de texto nos sirven a nosotros. Los strings son textos cortos, los text son textos largos. Entonces, el varchar se asocia más al tipo string, por eso nosotros normalmente lo utilizamos en su definición. Pero si ustedes quieren definirlo de tipo text, también lo pueden trabajar. Igual están las diferentes variantes de text, el tiny text, que es un texto más pequeño que el normal, y debe estar el text. ¿Cuál otro text tenemos acá? El medium text, que es un poco más grande que el text normal, y long text, que ya es un texto extremadamente largo. Entonces, para nuestro caso vamos a utilizar entonces el string versus table string y definimos el nombre del campo. En este caso es nombre. Hacemos lo mismo para el apellido. Y hacemos lo mismo para el email. Bueno, nos quedan, creería que un campo, por ahora, que es el celular que definimos que era big integer. Entonces tomamos el campo big integer y lo ajustamos al celular. Hasta ahí recreamos la entidad que nosotros teníamos definida en nuestro proyecto inicial, que es la entidad base con la que iniciamos a trabajar. Y de aquí tenemos que migrar o tenemos que ir a esta definición. Entonces, estos campos ya están, pero nos falta un campo relacional. Este campo relacional va a estar asociado a ficha. Quiere decir que vamos a necesitar un campo. Entonces, dentro de la tipología existe un campo que se llama foreign ID, que podemos utilizar para definir un campo foráneo. ¿Qué me dice el foreign ID? Que este campo por defecto es big int y un signet. Entonces nos sirve muchísimo para referenciarnos al campo que necesitamos. Vamos a decir que el campo que vamos a definir es un foreign ID que es este campo que tenemos acá, foreign. Recuerden que el nombre foráneo es GN, foreign, y el ID que como identificador de campo. Normalmente las llaves siempre se van a generar, recuerden, referenciando
la tabla a la que pertenece y el campo primario con el que nos relacionamos. Es muy importante tener esa continuidad en la definición de los campos. Entonces vamos a referenciarnos con ficha a partir del ID. ¿Con esto es suficiente para generar una relación? No, con esto no es suficiente. ¿Cómo se genera una relación? Bueno, volvemos a la documentación y en este caso en la documentación nos vamos a mover a Eloquent, a la parte de relaciones. Aquí tenemos la definición de relaciones de uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Miremos la relación de uno a muchos, que es la que nos interesa en este caso. Me dice que para generar una relación, en este caso, entre un post o una publicación y los comentarios, pues utilizo la referencia de Hasmany. Una publicación puede tener muchos comentarios, pero un comentario solo va a pertenecer a una comunicación. La forma sencilla es definir solamente el nombre de la clase. Lo que pasa es que normalmente los campos no siempre se definen de la misma forma, que es nombre del modelo _ID. En algunos casos no cumplimos con estas indicaciones, por lo cual nos recomiendan entonces que apliquemos esta definición. ¿Cuál es la clase con la que nos vamos a relacionar? ¿Cuál es el nombre del campo que está en la clase con la que nos vamos a relacionar? ¿Y cuál es la llave del objeto principal sobre el cual estamos? En este caso estaríamos trabajando sobre la clase post. Entonces, el campo primario de post es ID. La llave foránea en el comentario sería un post ID para cumplir con este lineamiento. Nosotros lo vamos a adaptar a nuestra realidad. Entonces, para poder definir este tipo de acciones, necesitamos definir una llave foránea. Pues dentro de la migración, vamos a encontrar la forma de definir una llave foránea. Dar aquí en la documentación, creando llaves foráneas. Entonces me dice, la llave foránea, para generar una llave foránea, debo indicar el nombre del campo que va a ser foráneo, con qué campo se referencia y en qué tabla o en qué entidad. Este nombre que está acá es el nombre a nivel de base de datos. No es el nombre del modelo, es el nombre que se le da en el esquema de la base de datos. Aunque no tenemos todavía el esquema de ficha, vamos a trabajar con ese esquema. Vamos a decirle que vamos a generar un foreign del campo ficha ID que se va a referenciar references con el campo ID que está en ficha. Esto es lo mínimo que necesito para generar una relación a nivel de base de datos. Esto es cuando nosotros utilizamos el SQL para generar las llaves foráneas. Este pedacito es el que nos genera el SQL de las llaves foráneas. Aunque realmente él no genera esto a SQL, sino que él lo ejecuta directamente en la base de datos como una instrucción para crear esa relación. Aquí es solo foreign. Aquí ID para que este campo se registre o se cree como big integer y un signo.
Sin esas dos características, al momento de ejecutar la llave foránea, me va a decir que hay un error al momento de crear esa llave foránea, porque toda llave foránea debe mantener el mismo tipo de datos de la llave primaria. Y la llave primaria que nosotros trabajamos, que es el ID, es big integer, sin signo, autoincremental, primary key. ¿Sí? Entonces, de todas esas, solo me interesan estas dos. Entonces, recuerden que eso estaba aquí en la tipología de campos, donde yo les mostraba con la F qué significaba el foreign key, el foreign ID, perdón. El foreign ID, el método foreign ID crea una columna equivalente a un big int sin signo. Y la que estamos trabajando ahorita, que es la llave foránea, me dice que yo genero el foreign de un campo. Mire que aquí no utilizaron el foreign ID, sino definieron el campo sin signo y big integer de una vez. También existe esa posibilidad de trabajo directo. Bueno, entonces la referencia que hacemos nosotros es que el campo foreign ficha ID es una llave foránea que se relaciona con el campo ID en la tabla ficha o en la entidad ficha. Aquí me quedó mal ficha, deben ser fichas porque es el plural de la entidad. El objeto es ficha o el modelo es ficha, el plural serían fichas. En este caso sí aplica. Vamos entonces a generar el modelo de ficha. Vamos a crear dos modelos adicionales para hacerlo de una vez. Vamos a crear el modelo de ficha y el modelo de curso. Entonces, vamos a generar el modelo de ficha y le decimos que nos cree la migración. Y también vamos a generar el modelo de curso y que también nos cree la migración. Entonces termina de crear este proceso. Recuerden que cuando yo voy a ejecutar una migración, las migraciones se ejecutan en el orden en que están en esta carpeta. Entonces, cuando llegue aquí a aprendiz, vamos a tener un problema, porque aprendiz necesita de ficha y ficha todavía no se ha creado. Por ende, vamos a ajustarle ahorita la fecha de creación a ficha para que quede o una hora antes o un día antes de aprendiz. Ahí no hay problema, desde que esté antes, no importa si es en segundos, en minutos o en días, no hay ningún tipo de inconveniente. Entonces, como les indicaba, cuando yo creo una entidad, él utiliza el plural fichas, solo agrega la S al final del nombre de la entidad. Vamos a replicar el ejercicio con curso, crear el modelo y crearle la migración. Para cumplir con el diagrama relacional que tenemos acá, un modelo para ficha, un modelo para aprendiz y un modelo para curso.
Vamos a ubicarnos en la representación de ficha, modelo de ficha. Antes de modificarla, vamos a ordenar la ejecución. Entonces, aprendiz ejecuta antes que ficha, que no está bien. Ficha debería ejecutarse antes que aprendiz. Y entre curso y aprendiz, pues no hay ningún orden específico de creación. Entonces, pueden ejecutarse en cualquier orden. Teniendo esa indicación, pues vamos a ajustarle, vamos a hacerle un rename, o vamos a renombrar el archivo para llevar aprendiz al día 23. Voy a decirle que vamos a movernos al día 23 y solo con ese cambio, pues él ya queda antes de aprendiz y ya se va a ejecutar el primero. No voy a tener problemas de encontrar cuando llegue aprendiz a la relación intermedia de uno a muchos y ya cuando llegue a cursos, pues generaremos la relación que nos hace falta. Dentro de aprendiz tenemos entonces dentro de ficha vamos a generar entonces la estructura. ¿Qué me piden? Me piden número, programa, tipo y fecha. Entonces generamos los campos. El número me dice que es entero, entonces utilizo el integer. El nombre del programa o el programa es string, que sería programa. Bueno, en el caso de los string, nosotros podemos incluirle el tamaño, ¿sí? Si queremos limitar la cantidad de caracteres que va a soportar la cadena, pues yo puedo después, colocándole coma, asignarle el valor o el número de caracteres que quiero que soporte. Que es como normalmente lo hacemos nosotros en la base de datos. Le decimos varchar de 255 o varchar de 10, varchar de 15, depende de la cantidad de caracteres que vayamos a procesar. Por ahora, pues a mí me da igual tenerlo con con toda la capacidad de string, entonces la dejo por defecto. El tipo, aquí cambia un poco porque el tipo lo vamos a trabajar. Aquí sí podemos decirle que va a ser un table string. Tipo, pero que maneje solamente dos caracteres. No necesito más, que es para TG, TC o la última que es operario OP. Son los tipos que tenemos ahí. Y tenemos también la fecha de inicio, entonces pesos table. Y aquí podemos trabajar los tipos date. Los tipos date que tenemos a disposición son tipos fecha, fecha hora. Entonces solo me interesa la fecha o me interesa la fecha y la hora. Por aquí hay uno, debe estar el timestamp. Que también es el tipo
Este es un tipo de dato interno de mayor precisión. O el timestamps, que ya es la creación de los campos, fecha y fecha de creación, fecha de actualización, que es el que le estamos diciendo que no. Entonces, el equivalente a lo que tenemos en nuestra base de datos, que es un date, pues sería el mismo date. Entonces vamos a decirle que es una fecha y se llama fecha-inicio. Ya tengo entonces los 4 atributos o los 4 campos definidos en la entidad. Vamos a definir curso. Curso solo tiene 2 argumentos, que es el ID y el nombre. Entonces abrimos cursos. Entonces tenemos la definición de cursos con el ID y el nombre. Entonces, hasta ahí tenemos la definición de la estructura sin incluir las relaciones. Nos falta incluir esta relación de muchos a muchos. ¿Cómo vamos a generar esta relación de muchos a muchos a nivel de migración? Pues necesitamos crear esta migración. Entonces, para crear esa migración, vamos a utilizar el comando de php artisan make . No nos acordamos que podemos usar en el make. Él nos dice, si le damos enter, él nos da la lista de las posibles opciones. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Una migración. ¿Dónde está la migración? Migratio. Listo. Entonces vamos a decirle que vamos a hacer una migration y le vamos a dar el nombre de la migración. Create aprendiz as cursos. Entonces, manteniendo el mismo concepto de la definición, el create y el table, se los voy a colocar como preposición y postcondición al momento de definirlo. No son obligatorios, pero la idea es que mantengan siempre la misma estructura. Lo que va en la mitad es el nombre de la entidad, es una tabla que se va a crear, es una tabla que se va a crear. Entonces, eso nos crea nuestra tabla relacional, nuestra tabla intermedia, dentro de la cual vamos a definir los siguientes atributos. El ID, que va a ir sí o sí. Y adicional vamos a definir el table foreign, el foreign ID, para el campo aprendiz ID, el cual va a generar la relación foránea, foreign aprendiz ID, se referencia references con aprendiz, con ID, porque son los campos, en donde en aprendiz. Nombre de la tabla, nombre del campo de la llave primaria de esta tabla, nombre de la llave foránea de la tabla en cuestión.
Este proceso lo repetimos para la otra relación, que es la relación de curso ID. Entonces vamos a decirle curso ID que no existe. Curso ID, entonces nos toca crearlo antes, el foreign ID. Entonces creamos el foreign ID, curso ID, creamos o empezamos la relación. Curso ID referenciado con el ID de la tabla curso. Cursos. Recuerde que está en plural. Si yo tuviese la necesidad de manejar más información, pues la puedo incluir ahí sin ningún problema. Eso a nivel de relación se puede manejar como un pivot, como una estructura adicional dentro del proceso eh, de dentro del proceso de manejo o gestión de la base de datos. Entonces, generamos nuestra estructura de base de datos. A nivel de objetos, ¿hemos hecho algo? Sí, creamos las estructuras, pero no las relacionamos. Entonces, nos toca ir a los modelos a generar las relaciones. El hecho de que generemos la relación en la migración no nos garantiza o no implica que ya tengamos definido a nivel de modelo esa relación. Entonces nos toca aplicar esa relación dentro de los modelos. Entonces vamos a iniciar con la relación más sencilla, que es esta de acá, entre ficha y aprendiz. Vamos a hacerla primero en el sentido de ficha aprendiz, utilizando el hasMany, y después desde aprendiz a ficha, utilizando el belongs to. ¿De dónde sacamos esta información? Pues de las relaciones. Venimos entonces a la documentación, a la parte de relaciones, y aquí está. Entonces vamos a hacer el hasMany y después aplicamos el belongs to, que es la relación inversa. Que al igual que el has to many, tiene la misma definición. Con quién me relaciono, hacia dónde me devuelvo y demás. Entonces iniciemos con el hasMany. Me dice acá que para crear la relación yo tengo que decirle con qué clase o con qué modelo me voy a relacionar, el nombre de la llave foránea, es decir, qué campo yo creé para esa relación y el nombre de la llave local. Voy a cerrar las migraciones y me ubico en ficha. Ficha va a tener un método que sea público, no va a retornar valor. Perdón, en este caso es una relación si retorna valor, entonces es una función que se llama aprendices. El nombre que yo defino acá no importa, yo puedo dejar, si quiero, el mismo de la entidad, aprendiz, o lo puedo trabajar a mi definición, aprendices. Ahí no hay inconveniente en esa asignación. Entonces vamos a definir un método que me permite llegar a los aprendices. ¿Cómo llego a los aprendices? Ah, bueno, vamos a utilizar la relación. Vamos a crear una relación o generar esa relación. hasMany.
Me dice, ¿con quién se va a relacionar? Voy a relacionar con aprendiz.class. ¿Cuál es la llave foránea? La llave foránea es ficha ID. ¿Cuál es la llave primaria? ID. Entonces aquí generé un método que viene siendo la relación que existe entre ficha y aprendiz. ¿Debemos hacerle algo a la ficha? Entre otras cosas, sí. Definirle el timestamp false. Además, debemos definirle el filable. En el filable definimos los campos. Son 4, ficha. Y vamos a colocarle los mismos nombres que definimos en la migración. Voy a recibir el número, voy a recibir el programa, recibimos el tipo y la fecha. Entonces, el atributo filable hace referencia a los campos disponibles. Yo también puedo bloquear campos si yo quiero. Aquí en la migración me permite definir ese tipo de acciones. Modelo, aquí relacional. Entonces, si la primary key es diferente, si la tabla es diferente, yo puedo cambiarle los nombres directamente. Aquí está el timestamp. Decimos que es falso. Bueno, entonces aquí está el label, que son los campos que yo puedo asignar. Y hay unos campos que yo puedo ocultar, que son los guardias. Si yo quiero que haya un campo que yo genere, que nadie lo vaya a tocar, pues lo colocamos en el guarde para que nadie pueda modificar esa información. Entonces, son como los métodos adicionales que podemos encontrar o atributos adicionales, perdón, que podemos encontrar dentro de la definición de un modelo. Entonces tenemos el timestamp, el label y la relación. Ya creé la primera parte de la relación. Ahora sí, ya generé este primer momento. De uno a muchos. Vamos a ir aprendiz a devolvernos, a crear el de uno a uno. Eso lo hacemos con el belongs to.
Les voy a abrir aprendiz. Le digo que vamos a trabajar una función y quiero que me diga cuál es la ficha a la que pertenece ese aprendiz. ¿Cómo sabemos a qué ficha pertenece? Pues a través del objeto belongs to, y recordemos la sintaxis del belongs to. Está aquí en migración. El belongs to, con quién estoy relacionado, cuál es el nombre de mi clave foránea y cuál es la key del objeto con el que me relacioné. Entonces decimos, estamos relacionados aprendiz con ficha. Además de estar relacionado con ficha, definimos el campo foráneo que se llama ficha ID y la llave primaria que se llama ID. Bueno, hasta ahí tenemos la definición de la relación. Vamos a probar el modelo de ficha con aprendiz. Pero para que fluya un poco más, vamos a generar lo que son las semillas. ¿Sí? Entonces vamos a generar semillas. ¿Semillas de quién? Vamos a generar unas semillas de ficha, unas semillas de aprendiz y unas semillas de curso. El único que va a tener que estar relacionado es ficha, perdón, aprendiz con ficha. Cursos pues no tienen ninguna asignación, no tienen ninguna relación definida, entonces no va a tener problemas. ¿Cómo creamos una semilla? Entonces, por Artisan, PHP Artisan, tenemos la posibilidad de generar nuestra semilla. Entonces, dentro de las make que podemos hacer, podemos crear un seeder, crear una semilla, make seeder. Y le asignamos como nombre, pues el nombre del modelo seeder. Entonces, vamos a decirle PHP Artisan make seeder ficha seeder. Entonces me crea una semilla y vamos a hacer lo mismo con aprendiz. Y lo mismo con curso. Bueno,
Entonces, lo primero que vamos a hacer es a generar las fichas. Vamos a generar las fichas. Entonces, la semilla debe saber con quién se va a crear, ¿cierto? ¿Dónde está el concepto de semillas? Aquí está el concepto de semillas dentro de la documentación de la base de datos a nivel de opciones de menú. Aquí está las semillas. Aquí me dice cómo crear la semilla. Y aquí están utilizando un faker, que es eh, es un usuario o unos datos automáticos que yo puedo trabajar para generar cadenas randómicas de 10 caracteres o para generar un texto tipo hash. Ahí están las opciones que manejamos. Para nuestro caso, nosotros no vamos a utilizar un factory, simplemente pues vamos a definir el contenido haciendo la creación de un objeto. Entonces, pudiésemos trabajar con el DB. Miren que ahí nos permite crear cualquiera. Pero vamos a decirle mejor que vamos a trabajar con el modelo. Entonces, siempre que vayamos a utilizar un modelo en una ubicación diferente a models, pues tenemos que indicar dónde está ese señor. Entonces aquí arriba le digo, ficha está en app models. Y vamos a crear dos fichas. Vamos a crear Entonces, vamos a crear una ficha. Recuerden que dentro de la ficha van los datos. Entonces vamos a asignarle los campos que serían número. Número es igual al número de la ficha. 29, 22, 6, 82, coma, el programa. Programación de software. Tipo técnico. Y por último tenemos fecha de inicio. Y la fecha de inicio la damos en formato año, mes, día. Año 2024, mes 03, día 15. Y vamos a crear otra ficha. La 2557.863. Análisis y desarrollo de software tipo TG, tecnólogo. Y ese tecnólogo inició en 2022, en el mes de julio, el 18 de julio.
Listo. Entonces ahí ya creé dos fichas. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que esta ficha, cuando se cree, tendrá el ID 1 y esta ficha cuando se cree tendrá el ID 2. Vamos a generar entonces la semilla de aprendiz. Lo mismo, tenemos que importar o tenemos que usar el modelo app models aprendiz. Ya le dije dónde está el aprendiz para poder generar un aprendiz, dos puntos create e indicarle cuál es la data con la que yo la voy a trabajar. ¿Qué necesito? Necesito una ficha. Entonces voy a agregar aquí la ficha. Voy a decirle que también trabaje con ficha. Entonces voy a buscar una ficha. Voy a decirle ficha. Bueno, voy a asignarle un ID de ficha. Ficha ID igual a 1. Yo pudiese buscar la ficha por número. Vamos a hacerla mejor por número. Yo le digo ficha, dos puntos, where número es igual a, enviémosle un número, 22, 29, 682, get, obtenemos el resultado y de ese resultado quiero el primero. Pues en ficha ya no está el ficha ID, está en la ficha completa. Y cuando necesite el ID de la ficha, pues lo consulto de ahí. Para crear un aprendiz, necesito entonces la siguiente data para llevarme esta información. Documento que es numérico, cadena, ahora, aprovechemos acá que me faltó agregarle el campo final, que fue el de ficha, ficha ID, fue el último campo que le asignamos al aprendiz, a qué ficha pertenece. Bueno, entonces, asignemos los valores. Documento es un big integer. Entonces, 11 millones, nombre, nombre Freddy, apellido Méndez, el email,
Entonces tenemos el email, el celular, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el ID de la ficha. Entonces vamos a decirle que está en pesos ficha ID. Bueno, vamos a crearle 3 aprendices a esta ficha. Y vamos a hacer lo mismo con la otra ficha, pero solo con 2 aprendices. El otro número de la ficha es el 25 57 8 63. Y ajustamos entonces los datos. Control S. 11 millones, pongámosle 12 millones. 1, 2, 3. Y este señor serán 13 millones. 14 millones. 3 y Juan, María, Luis y Pedro. Por aquí ya quedan los datos de la primera ficha. Vamos a ajustar los de la segunda ficha. Bueno, y
Definamos la de curso y ya con eso tenemos nuestras semillas. Falta vincular las semillas al proceso oficial de semillas. Entonces puse app models curso. El curso solo tiene un campo que es fillable, public, pesos, fillable. Y el curso tiene un nombre de acuerdo a la migración. Con esa información ya podemos venir aquí al curso semilla y enviarle los campos que requiere, que son el nombre, pues aquí hay un curso, vamos a crear otro curso. Bueno, entonces definimos los contenidos, pero al final la semilla tiene que definir un orden. Ese orden de definición lo hacemos de acuerdo a las indicaciones que nos dan acá. Tenemos que decir en qué orden se van a ejecutar cuál es el orden de ejecución de cada una de las semillas. Entonces tenemos la semilla de ficha, que es la primera que vamos a ejecutar. La segunda semilla es la de aprendiz. Y la última semilla es la de curso. Entonces probemos. Cuando yo tengo una base de datos, me migro, cambio de ciudad, cambio de servidor, perdón. Tengo a mi disposición un nuevo servidor de base de datos.
y necesito montar mi proyecto de cero, pues ejecuto el comando php artisan migrate fresh para que limpie todo y le digo que haga una siembra menos sit para que además de crear las entidades las llene con datos. Bueno, aquí tuve un problema con una semilla, miremos cuál semilla es. Ya. Ficha seeder. Ficha seeder no fue en aprendiz. Sí. Pero ficha seeder creo que sí pasó. Ficha seeder. Entonces si reviso acá, la ficha ya tiene datos. Ahí están los datos que generé. Pero en aprendiz tuvimos problemas en la definición. Entonces vamos a mirar. Primer error que vi por acá. Puse punto en lugar de menos. Y aquí se replica el mismo valor. ¿Qué más vieron? ¿Celular en dónde? En el celular. Ok. Aquí también está. Pero al revés. Creo que ahora sí. Igual cuando vuelva a correr la migración y la siembra, pues él va a hacer todo otra vez. Señor. Esa tarea la tenía Brian. ¿Para cuál? El comando. ¿Cuál es? Este. Me dice que no me encuentra la ficha. 22, 29. Claro, está. Bueno, ahí pudiésemos colocarle una condición que si el objeto no existe para que no haya errores. Y si existe ficha, proceso. Como coloqué mal el número de la ficha, entonces él no me está encontrando el objeto ficha, por eso me lanza error. Porque no detecta el componente de forma correcta.
Listo. Volver a lanzar. Y ahora, ¿dónde se quedó? La tabla de aprendices no existe. En el modelo yo no comenté la línea de table. Entonces me está buscando en la tabla aprendices y no aprendí ZS. Entonces, desconocida columna update en cursos. ¿Eso qué implica? Que yo no le desactivé el time stop en el modelo. Miremos el modelo de curso. Efectivamente, yo no le dije que public pesos time stamps igual a false. Flecha arriba y bueno, aquí no guardé. Miren que si yo no guardo, así modifique, pues se va a seguir con el error. Control S para guardar. Y ahora sí tenemos la carga completa de la creación y los objetos. Entonces aquí en nuestra base de datos tenemos fichas, tenemos aprendiz y tenemos cursos. Entonces vamos a implementar dentro del Laravel el controller de los componentes que nos faltan. ¿Debo modificar aprendiz para algo? No, realmente no lo debo modificar acá en el contexto de programación. Debo modificarlo en el contexto del cliente HTTP, es decir, desde Insomnia vamos a tener que ajustar algo, ¿sí? Pero en programación no tengo que cambiar nada, él seguirá funcionando tal y como está. Vamos a generar el controlador de ficha, PHP artisan make controller API slash ficha controller menos API. Entonces, ahí está el comando. Vamos a crear un controlador en la carpeta API llamado ficha controller que tenga los métodos de una API. Le damos enter y ya nos creó el controlador. Aquí arriba está el controlador de ficha. Vamos a hacer lo mismo para curso. ¿Cuál curso no tiene muchas modificaciones por hacer? Curso controller app. Ahí está la sentencia. Dentro de la carpeta API, curso control. Listo. Entonces recordemos desde ficha, ¿qué hay que hacer? Primero, importar el usuario o el elemento que vayamos a utilizar. App, models, en este caso es ficha controller,
asumimos que vamos a trabajar con ficha. Puede ser que le incluyamos otro elemento, dependiendo de las relaciones que generemos. El index, vamos a traer todas las fichas, pesos fichas, va a ser igual a ficha list o ficha all. Me gusta más trabajar con el all. Tráigame todos y retorne. Haga un response botazón fichas y enviamos las fichas. Las consulto y las imprimo referenciadas por un campo que se llama fichas. En el store vamos a crear la ficha. Ficha es igual a ficha, dos puntos, create. Request all. Creamos la ficha con todos los campos que reciba y retornamos Entonces tenemos la ficha, almacenamos la ficha y la imprimimos. Para retornar la ficha, pues hacemos la búsqueda. Pesos ficha es igual a ficha, dos puntos, find. Vamos a buscar y respondemos por la ficha. Para actualizar necesitamos primero encontrar la ficha. Después de encontrar la ficha, la actualizamos. Pesos ficha, update. Y le enviamos pesos request all. Y por último, para eliminar la ficha, la buscamos. Después de que la encontramos, le decimos que haga un delete y puedo devolver la información de la ficha y ya eliminar. Esta parte del controlador casi que es muy repetitiva, es lo mismo. Si hacemos en curso, pues vamos a tener que hacer lo mismo. El index de curso, pues es primero importar el curso, use app / models / curso. Y le indicamos entonces que vamos a traer cursos, pesos cursos, es igual a lo que está en curso, dos puntos, all. Y retornamos entonces response botazón cursos. Entonces, traiga todos los cursos, imprímalos para
la creación, entonces la variable curso va a ser igual a curso, dos puntos create, le enviamos el peso request. Para almacenar, creamos el curso enviándole los datos del request, imprimimos el resultado de esa creación, buscar es muy similar, lo único que cambia es el método, ya no es create sino el find. El actualizar es muy cercano también. Recuperamos el objeto. Lo actualizamos. Para modificar, entonces, le enviamos los campos que están en el request al objeto que tenga este ID. Imprimimos la actualización. Y el destroy va a ser pesos curso. Hicimos controladores de todos y vamos a hacer una prueba. Entonces, cuando yo ejecuto la ficha, yo quiero saber esa ficha, cada ficha que aprendí. Cuando consulte una sola ficha, quiero saber esa ficha qué aprendices tiene. Entonces llamo a aprendiz para que cargue los aprendices y me los muestre. Por ahora esa es la única relación que llevamos implantada. Entonces vamos a abrir el Insomnia. Dentro del Insomnia vamos a hacer lo siguiente. Vamos a organizar esto en carpetas. Vamos a crear una carpeta que se llame cursos. Bueno, aprendiz. Aprendices. Dentro de aprendices voy a mover las que ya tengo de aprendices.
Voy a crear la de ficha. Estamos viendo, ya miramos ficha. Y dentro de ficha voy a generar una petición. Esta es localhost. Y vamos a trabajar con ficha. ¿Qué nos falta aquí? Nos falta modificar la API. Solo tenemos un recurso que es el de aprendiz. Vamos a generar los otros dos que son de ficha y de curso. Cambia el responsable. Ficha controller y curso control. Ahí están los controladores respondiendo a sus respectivas API resources. Tengamos en cuenta que estos dos señores no están definidos dentro del use, es decir, tenemos que venir a agregarlos. Y ahora sí levantemos el servicio. PHP Artisan Server. Recuerden que el comando es serve sin la R para levantar el servidor. Con control clic podemos abrir la ventana en un browser para conocer la dirección IP o el acceso. Yo puedo copiar esta ruta y venirme para Insomnia y ponerla ahí. Me dice que en el controlador de ficha no está la ficha. En el controlador de ficha miremos el error, que es un error de codificación. Me dice que no encuentra fichas. Y efectivamente yo tengo es ficha, no fiches. Aquí me quedó mal el llamado. Miremos el de curso, que no se me haya ido cursos. Listo curso, listo ficha y aprendiz que ya está. Le lanzamos nuevamente la petición. Aquí tenemos las dos fichas. Si yo pido una ficha específica, por ejemplo, la ficha 1, y me dice cuál es la ficha que tenemos, la ficha 1, pero no me está mostrando los aprendices. Aprendiz. Errores de conceptualización, tampoco está con ese. Ficha aprendiz. No trabajar el mismo concepto.
Entonces, aquí está la ficha y aquí están los aprendices asociados a la ficha. Si yo voy desde un aprendiz, yo puedo saber ese aprendiz a qué ficha pertenece. Este es de aprendiz 3. Aquí me dice que pertenece a la ficha 1, pero vamos a modificarlo para que me diga la ficha a la que pertenece. Yo le digo pesos, aprendiz, ficha. Entonces ahora me dice acá que el aprendiz pertenece a esta ficha. Entonces puedo saber desde el aprendiz a qué ficha pertenezco o desde la ficha cuáles son los aprendices que están asociados a dicha ficha. Esas son las bondades de la relación. Puedo ir de uno a muchos, desde la ficha hasta los aprendices, o puedo devolverme desde el aprendiz a la ficha, que es la relación de uno a uno, la revisión contraria. Entonces, cuando estamos acá, de fichas aprendiz, desde ficha puedo saber todos los aprendices, pero también desde un aprendiz puedo saber a qué ficha pertenezco. Entonces, tengamos eso presente cuando estemos trabajando nuestros proyectos. Terminar de ordenar esto a ver si me deja. En el caso de aprendiz, debemos cambiarle, por ejemplo, en el método post, en el body yo no le estoy enviando el ID de la ficha. Si yo no le envío ID de la ficha, implica que me va a generar un error porque no tiene la relación. Vamos a lanzarla. Me genera un error porque no hay una relación. Me toca crearle la relación. Ficha ID, voy a relacionarlo con la ficha 2. Ya lo envío y ahora sí me crea el aprendiz en esa ficha. ¿Dónde más deberíamos ajustar? En el put, cuando estamos haciendo el actualizar, si quiero cambiarlo de ficha. Quiero que el aprendiz 3 le cambie el nombre, pero también le cambie de ficha. Le digo que se vaya para la ficha ID número 1. Entonces, si yo miro la ficha 2, la ficha 2 tiene aquí a Freddy Méndez con el 123 y voy a decirle que lo voy a cambiar para la ficha 1. Envío, vuelvo a fichas, consulto la 2. No me actualizó. Aquí cambio a esta es la ficha 2. La ficha 1. Aquí quedó. Bueno, por ahora voy a cortar ahí la grabación para que quede separada y no tan pesado.